Ha sido un lugar común decir durante este largo año de pandemia que la crisis sanitaria ponía a prueba a todo, ¿no? Ponía a prueba muchas cosas, desde lo más personal, lo más individual, nuestra configuración psicológica, hasta lo más global. Y en medio, evidentemente, está la democracia como sistema de gobierno que tiene que resistir crisis diversas, ha pasado por situaciones de diverso tipo, por cambios de panorama social, culturas, paisaje tecnológico, etcétera, ¿no? Y en una circunstancia como esta, evidentemente, una de las cosas que se someten a prueba precisamente es nuestra capacidad como sociedades democráticas, tanto para efectuar, llevar a cabo las medidas necesarias para contener este tipo de crisis, como al mismo tiempo para hacerlo sin sacrificar los valores de una democracia, ¿no? Bien, antes de nada, dejadme que haga una pequeña explicación, una pequeña reflexión personal, ¿no? Yo hace poco más de un año, a finales del 19, escribí un libro que se llamaba Una teoría de la democracia compleja, en el cual trasladaba mi trabajo y sintetizaba mi trabajo de 20 años aproximadamente, ¿no? Con una teoría de lo que yo aporto al debate actual sobre la democracia, ¿no? Llega el año 20, se publica el libro, me voy a dedicar a lo típico que hace uno después de publicar un libro, pues presentarlo, ir a algún sitio, se iba a hacer alguna traducción a distintas lenguas. Me he preparado a viajar un poco por España y fuera para hacer este trabajo. Y de repente llega la pandemia, la agenda mía se bloquea, como la de todos, ¿no? Me encuentro con un espacio muerto, digamos, y un amigo mío me manda una foto de una página de mi libro en la que yo hablaba del gobierno de las crisis y mencionaba entre una lista de crisis posibles las pandemias futuras, ¿no? Lo decía en tono de broma, como si yo fuera Bill Gates y hubiera sabido antes que nadie algo que nadie sabía. Y no es así, evidentemente, pero sobre todo porque formaba parte de una lista simplemente de circunstancias en las cuales una democracia se puede encontrar con el paso del tiempo, ¿no? Como ha sido así, ¿no? En aquel capítulo me preguntaba si las democracias eran capaces de gestionar crisis de naturaleza convulsa, fuerte, como fue la crisis económica del 2008 y otras crisis como la crisis climática, la crisis de Chernobyl, etcétera, ¿no? De alguna manera, además, mi biografía también intelectual está muy vinculada a la idea de crisis, porque yo estudié en Alemania, hice un posgrado en Alemania que para mí fue muy importante, con Ulrich Beck, y justo en los años en los que sucedieron dos grandes crisis. La crisis de Chernobyl, que tuvo una gran importancia, además en Baviera, concretamente donde yo vivía, la sufrimos directamente porque la radiación llegó allí y se prohibió el consumo de ciertos productos de la huerta de Baviera. Y lo que sería luego la crisis de la caída del muro de Berlín, ¿no? Fueron unos momentos, pero sobre todo para mí la crisis de Chernobyl fue muy importante, ¿no? Y el estar con un Riebeck me permitió conocer de primerísima mano su reflexión acerca de un mundo de riesgos, de esa llamada sociedad del riesgo en la cual las fronteras, los espacios container ya no cierran tanto, protegen poco, y teníamos que pensar, venía a decir Beck, que con el tiempo pues, llegaría a ser un gran amigo, tenemos que pensar en una cosmopolitización a través de los riesgos. Los riesgos nos cosmopolitizan, de alguna manera nos desnacionalizan, con un fenómeno que es también un poco dialéctico, ¿no? Os decía que me encontraba en marzo del año pasado ante esa tesitura y me pareció que tenía una cierta obligación de escribir un pequeño libro, hacer un pequeño trabajo
verificando si la teoría que yo había planteado en mi libro, Una teoría de la democracia compleja, servía o no para hacer inteligible la crisis actual y sobre todo para ofrecer un espacio normativo también en el que gestionar una situación tan extraordinaria como esta, ¿no? No porque a los filósofos nos interese tener razón, ¿no? Y demostrar, ya había dicho yo en el libro anterior que esto iba a ocurrir. No, y además no era el caso, ¿no? Sino sobre todo para ver si efectivamente las nuevas circunstancias nos ofrecían algún elemento digno de ser incorporado o de corregir nuestra perspectiva, que es lo que como personas dedicadas a este tipo de oficios nos debe interesar, ¿no? Y escribí un pequeño libro que se llama una teoría, perdón, Pandemocracia, una reflexión filosófica sobre la crisis del coronavirus, una filosofía de la crisis del coronavirus. Lo que yo os voy a contar aquí está explicado con un poco más de detalle en los dos libros, en el libro teórico sobre cómo podemos entender una democracia compleja y en el librito pequeño acerca de cómo interpretar en concreto la pandemia, también desde el punto de vista de la perspectiva democrática. Ha habido debates muy intensos a lo largo de este largo año acerca de cómo esto repercutía en nuestro modo de gobierno democrático. Entre filósofos, lo digo con un poco de vergüenza, ha habido un poco de todo, pero le ha faltado un poco de modestia a mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista, ha habido algunos colegas que han hecho análisis muy atinados, pero ha habido otros que han proclamado cosas con muy poco rigor científico, ¿no? Hay quien ha hablado de que esto iba a servir inevitablemente como disculpa para una nueva ola autoritaria, que iban a llevar a una especie de monitorización biométrica, vigilancia totalitaria, etcétera. Pero en el otro extremo ha habido otros como Zizek, que ha prometido a través de esta crisis el final, la ruina del capitalismo, ¿no? De que esta sería la definitiva ruina del capitalismo, lo cual, por cierto, Zizek viene anunciando desde hace varias crisis, ¿no? Bueno, yo creo que al margen de estos dos grandes focos, estos dos grandes extremos, a mi juicio, muy poco atinados, porque yo creo que hay que profundizar un poquitín más y hay que detallar un poco más qué situación nos encontramos. Yo creo que hay tres grandes problemas, tres grandes conjuntos de problemas en los cuales la democracia es puesta a prueba por esta crisis, que son el problema de la excepción, el problema de la efectividad y el problema de la transformación social. Voy a analizar estos tres asuntos, ¿no? La excepción, la efectividad y la transformación o el cambio social. Y finalmente concluiré con una pequeña reflexión acerca del poder en una democracia, ¿no? Comencemos por el primero. El primero de los problemas es el problema de la excepción, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos en una crisis, esta crisis es excepcional, o como decía George Agamben, esta crisis más bien lo que ha puesto de manifiesto es que ya estábamos en un estado de excepción, lo cual es un poco completamente contradictorio, ¿no? Ha habido otros filósofos que han anunciado una especie de birocracia. Estoy pensando en Peter Sloterdijk, que en otras cosas es muy brillante y es un pensador que a mí me ha interesado mucho, ¿no? Pero en este caso yo creo que no ha estado especialmente atinado cuando ha hablado de un sometimiento a una dictadura médico-colectivista. De manera, decía Sloterdijk, que el sistema democrático occidental se iba a revelar igualmente totalitario que el sistema chino, ¿no? Bueno, yo creo que ninguno de estos análisis parece haberse percatado del hecho de que las emergencias decretadas por los gobiernos europeos, por la mayor parte de los gobiernos europeos, han sido unas emergencias limitadas en el tiempo, unas emergencias que no creaban nuevos delitos y que además establecían un régimen de excepción, un momento de excepción,
vinculado a la realización, al combate contra la pandemia, no para otras cosas de paso, ¿no? Es decir, que esa subordinación a los fines del combate contra la pandemia limitaba, además de en el tiempo, también en el tema y en el espacio, este tipo de regímenes de excepción, ¿no? Pero es verdad que los regímenes de excepción plantean un problema y aquí, en relación con la democracia, yo diría un par de cosas. En primer lugar, la excepción no suspende la democracia, tampoco suspende su dimensión deliberativa y polémica. De hecho, hemos estado un año discutiendo, yo diría incluso que más que en otras ocasiones, ¿no? El desacuerdo no ha estado prohibido en las democracias liberales, ¿no? Eh, por tanto, siempre que hay un régimen de excepción, hay una limitación de las libertades, pero esa limitación, como es lógico, solo se puede justificar como medida temporal. Sería inaceptable, por ejemplo, y de hecho esto ha formado parte del debate en el que hemos estado, el que los gobernantes presentaran las medidas que toman como las únicas medidas posibles, ¿no? Yo creo que donde hay democracias robustas y donde hay una cultura política, cívica viva, lo que hay es partidos políticos, agentes políticos, gobernantes que plantean medidas, en el caso de los gobernantes, con la legitimidad que les da su posición, pero medidas que no tienen por qué plantear como científicamente indiscutibles, como si no hubiera ninguna alternativa, ¿no? De hecho, lo que hemos visto estos meses ha sido una fuertísima discusión entre personas que representaban puntos de vista diferentes acerca de la realidad. Los virólogos, por cierto, tampoco entre ellos es que estén completamente de acuerdo en la identificación de la situación en la que nos encontramos, ¿no? En la que nos encontramos. Pero los virólogos tienen una visión concreta del mundo que no coincide con la visión de los educadores, por ejemplo, ¿no? Ni con la de los agentes económicos, ¿no? Es decir, que cuando alguien con la autoridad que le da el cargo propone una medida para atajar una crisis de este estilo, tiene que saber que esa medida es discutible, que esa medida es contingente, que puede incluso estar convencido de que es la mejor medida que hay que adoptar en ese momento, pero eso no le da derecho a borrar del panorama la crítica, el contraste, la posición contraria, ¿no? Además, me parece que no es cierto aquello de que una situación de excepción, de urgencia, tenga que suspender el pluralismo. Una situación de emergencia suspende muchas cosas, suspende la libertad, ciertas libertades de movilidad, etcétera, pero es un momento en el cual el ejercicio de la razón y de la crítica y de la contraposición es incluso más importante, ¿no? Es un momento en el cual necesitamos contradicciones, necesitamos justificar nuestros propios planteamientos, ¿no? Y además digo esto no solo desde el punto de vista de que el pluralismo es un valor, sino también algo a lo que volveré un poco más adelante. Creo que el pluralismo también es una exigencia de racionalidad. Es decir, es muy importante que la democracia proteja una de sus herramientas más importantes, que es el pluralismo de contraste, el antagonismo de los puntos de vista. Porque esa eliminación, esa tentación de eliminar la diversidad de puntos de vista y el contraste o de competencias, por ejemplo, ya que estamos nosotros buena parte de nosotros en España, que es un Estado compuesto, donde también ha habido sus discrepancias y las sigue habiendo en torno a quién tiene competencia para qué. Esa diversidad de puntos de vista, de competencias, es un espacio de cultivo de la racionalidad y es un espacio en el cual se pueden adoptar mejores decisiones que en un lugar en el cual estuviera prohibido el pluralismo, ¿no?
Por supuesto que las democracias no fueron creadas para estados de excepción, sino más bien para estados de normalidad. Por tanto, es lógico que una sociedad democrática no soporte ni siquiera como la sospecha de que esos derechos a los que renuncia provisionalmente no vayan a volver, ¿no? Aceptamos restricciones a nuestra libertad de movimientos, por ejemplo, porque sabemos que van a volver, porque tenemos una confianza en que eso va a volver, ¿no? La cuestión decisiva es cuánto va a durar, y en este debate estamos en muchos países, en España concretamente también, cuánto va a durar la justificación de las medidas correspondientes, ¿no? Por tanto, me parece que es muy lógico y forma parte de la naturaleza de una democracia constitucional, esa inicial desconfianza hacia cualquier extensión de las prerrogativas del poder. ¿Por qué? Porque tenemos una memoria histórica de que muchas veces quienes han tenido estas prerrogativas han estado irresistiblemente tentados de quedarse ya con ellas y no devolverlas, ¿no? La experiencia de la lucha contra muchos estados de excepción en regímenes totalitarios nos ha enseñado bastante a propósito de esto, ¿no? A mí me gusta recordar que en la misma palabra cuarentena hay una historia muy interesante, ¿no? Como probablemente sepáis, cuando la peste se extendía por Europa en 1348, las autoridades de Venecia cerraron el puerto de la ciudad a los barcos que procedían de áreas infectadas y forzaron a los tripulantes de aquellos barcos a 30 días de aislamiento. 30 días de aislamiento que finalmente se convirtieron en 40. Es decir, que ya en la palabra cuarentena hay un pequeño abuso, ¿no? 10 días de sobra, ¿no? Es decir, que concluyo este primer punto. Las democracias se caracterizan precisamente por administrar celosamente cualquier delegación de poder y condicionar toda facultad excepcional a un plan, a unos objetivos y en un plazo determinado de tiempo. El segundo gran problema de las democracias parece ser el problema de la eficacia, ¿no? La eficacia a la hora de resolver problemas urgentes, ¿no? Cuando el tiempo y la autoridad son recursos dramáticamente escasos, ¿no? Ocurre que, comparadas con nuestra lentitud a la hora de tomar decisiones, la debilidad de nuestro control social, el control social de nuestros gobiernos y el recato a la hora de invadir la privacidad de las personas, frente a eso, los sistemas autoritarios estarían mejor equipados para este tipo de situaciones. Y dado que esta es una hipótesis que yo tengo ya desde hace tiempo, ¿no? Las turbulencias, las crisis se van a convertir en la nueva normalidad, entramos en un panorama inquietante, y es que la tentación de ahorrarse los formalismos y los derechos democráticos va a resultar muy poderosa, ¿no? Bueno, esta contraposición entre autoridad y efectividad está en el origen tanto de la seducción hacia China como del temor hacia este país y este sistema de gobierno, ¿no? Aquí ha habido juicios diversos de filósofos, de politólogos, de sociólogos, ¿no? Me parece que Fukuyama en esto ha estado más certero que Harari o que Han, ¿no? Su idea era los gobiernos democráticos tienen muchos problemas de eficacia, pero esos problemas de ineficacia no se deben ni a que tengan que respetar la voluntad popular o los procedimientos legales, ni a que las autocracias son un modelo de eficacia. Las dos cosas son muy discutibles, ¿no? Hay que tener en cuenta además que en medio de esta discusión, democracias liberales, democracias iliberales, sistemas autoritarios como China, que parece ser que ha sido muy efectiva, en fin, también sobre eso habría que hablar, y la propia eficacia limitada, por decirlo, de las democracias occidentales, hay que tener en cuenta que todo esto tiene lugar en medio de una gran batalla de relatos, ¿no? De relatos por la reputación.
en medio de una gigantesca manipulación informativa, con fake news circulando por todos nuestros espacios informativos, ¿no? Además hay que tener en cuenta que la autoridad del gobierno chino no es un modelo de casi nada, ¿no? De hecho, otros países y otras localidades han realizado confinamientos y medidas a veces muy drásticas, pero sin sacrificar valores democráticos, ¿no? En cambio, en China el aislamiento radical, incluso la represión y la censura, fueron implacables, ¿no? Yo creo que vamos a tardar mucho tiempo en saber, en conocer bien lo que tuvo lugar en aquel espacio opaco para nosotros de Wuhan y en general todos los datos sobre la pandemia en China, ¿no? Bueno, creo que este es el verdadero núcleo de la cuestión, ¿no? La relación entre poder e información. Los regímenes autoritarios tienen un problema con la información en un doble sentido, interno y externo, hacia adentro y hacia afuera. Hacia afuera es evidente y todos estamos pagando las consecuencias. Yo creo que todos hubiéramos preferido que nos suministraran los chinos información verdadera a tiempo en lugar de mascarillas a destiempo, como hicieron con una gran arrogancia, ¿no? Mientras nos hicieron perder un tiempo precioso para conocer el origen de lo que se estaba mascando ahí en China, ¿no? El segundo problema es un problema de información interno, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que reprimir la información en general, como principio, ¿no? Reprimir la información en un sistema político, esto lo vimos también en el colapso de los sistemas soviéticos, ¿no? Reprimir la información, la libre circulación de información, no es una fuerza, no es una manifestación de fortaleza, sino un presagio de futuras debilidades. Y ya los expertos en sinología ya anuncian que probablemente en China esta crisis también va a tener un efecto, no ya en la democracia, sino en un sistema autoritario que probablemente se va a ver obligado a articular al menos su poder interno de una manera un tanto diferente, ¿no? El autoritarismo del régimen, la ausencia de libertad de expresión, los obstáculos para la circulación de información han estado en el origen de los errores en la gestión de la crisis, ¿no? Hay muchas disfunciones inherentes al sistema leninista chino que no han permitido circular la información entre las distintas escalas del poder local y estatal. De alguna manera, la disciplina impuesta a las escalas administrativas locales y regionales hacía que no llegara a Pekín más que las buenas noticias o que se maquillaran las malas noticias, ¿no? Y esta es la razón por la cual las medidas, especialmente las medidas iniciales, fueron caóticas y contraproductivas. Recordaréis especialmente aquella sangrante que fue el arresto y la represión de las primeras señales y del médico aquel que advirtió del riesgo epidémico en el que se estaba, ¿no? En una democracia hay fake news, hay discusión, hay incluso negacionistas, pero no se le arresta a nadie por advertir de una pandemia, incluso aunque esa pandemia sea falsa, ¿no? Cuando hablo de libre circulación de información, no me estoy refiriendo a la mera circulación de datos, cosa que en China funciona bastante bien, porque China tiene poco respeto, pocos escrúpulos en cuanto a la invasión de la intimidad, y los propios chinos tienen una cultura social y política en virtud de la cual no parecen especialmente preocupados en que su privacidad sea conocida por la autoridad. De alguna manera me parece que China está compensando esa falta de libertad de circulación de la información con un incremento de medidas de control a través de una poderosa tecnología de los Big Data, ¿no? Concluiría este punto diciendo la eficacia totalitaria, si es que existe, nunca tiene como objetivo
la protección de los ciudadanos, sino la supervivencia del régimen. Y esto también nos pone en un sistema muy peculiar, ¿no? Yo creo que podemos pasar al segundo punto, que sería el aspecto que tiene que ver con el tercer punto, que sería el aspecto que tiene que ver con la transformación, ¿no? Es decir, las democracias no son sistemas de gestión, de mantenimiento del statu quo, del orden, de las hegemonías establecidas, sino que son también sistemas que posibilitan el cambio social, lo equilibran y lo conducen en una determinada dirección, ¿no? Esto que a mí me gusta llamar democracias de transformación, ¿no? Bien, algo nos usando en las democracias en general, es una reflexión que yo vengo haciendo desde hace tiempo, en virtud de la cual tenemos muy poca esperanza de realizar cambios sociales significativos a través de los instrumentos habituales, los instrumentos que en principio estarían mejor dotados para realizar estos cambios, ¿no? Llámense revoluciones que no aparecen en nuestro horizonte, o transiciones o reformas, ¿no? Y de hecho, ha sido muy significativo que en estos meses de pandemia aparecieron diversas teorías, algunas de ellas muy peregrinas, me he referido a la de Zizek, en virtud de las cuales se esperaba que esta pandemia produjera un cambio social brutal, la llegada del comunismo, el final del capitalismo, incluso en un sentido más bien reformista, ¿no? El tránsito definitivo hacia una economía digital y verde finalmente. Es decir, parecería como si, ahora que no hay una capacidad de producir cambios intencionales, las democracias estuviéramos esperando que un giro imprevisto, catastrófico, un vuelco, un accidente de la historia en forma de crisis sanitaria, medioambiental, económica, etcétera, nos pusiera afortunadamente en la dirección correcta, ¿no? No estoy hablando solamente de esperanzas desconectadas de cualquier sentido de la realidad, que las hay y se formulan continuamente, ¿no? Sino de una expectativa que me resulta muy curiosa en relación con el modo como las democracias transitan hacia situaciones deseadas, ¿no? De alguna manera es como si esta gran transmutación, que unos ponen en una dirección, otros pondrán en otra, pero esa gran transmutación se espere de que un cierto fracaso produzca inmediatamente lo contrario, ¿no? Se trataría de una especie de visión sacrificial de la historia, ¿no? Que por cierto no tiene nada que ver con el cambio propio de las sociedades democráticas, que es un cambio conflictivo y acordado a la vez. Todo cambio social hay conflicto y hay acuerdo, hay gradualidad y brusquedad, pero siempre dentro del parámetro de la intencionalidad de los actores. En una democracia, teóricamente al menos, los actores deberíamos ser capaces de formular expectativas de cambio, de transformación social, negociarlas, repito, en una mezcla de conflicto y colaboración y llegar a los resultados, al menos parcialmente deseados, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo más bien lo que nos encontramos en buena parte de la teoría política es que hay gente que está relatando lo que podríamos denominar una especie de historia natural de los estragos, en lugar de una historia protagonizada por los humanos, que es lo que la democracia como sistema de autogobierno no significa solamente la capacidad de elección de los gobernantes, sino también la idea de fondo de que el cambio social es un cambio protagonizado por los seres humanos, es un cambio decidido por nosotros y no es un cambio decidido por las fuerzas desatadas de la naturaleza, los riesgos que nos amenazan o las catástrofes naturales, ¿no? Además, las catástrofes nos proporcionan evidencias del daño. Las catástrofes hacen muchísimo daño, pero eso de que las catástrofes
produzcan la emancipación, me parece que es una cuestión muy, muy, en fin, controvertida al menos, ¿no? De entrada, en esta suposición hay dos ideas, hay dos supuestos que me parecen muy difíciles de creer. El primer supuesto, que lo negativo produzca siempre y necesariamente lo positivo, y lo segundo, que esa positividad se vaya a repartir con equidad. ¿Por qué estamos tan seguros, le diría yo a Sisek y a otros filósofos, de que lo negativo, una crisis, una catástrofe, va a producir algo positivo? Y en segundo lugar, ¿por qué eso positivo se va a repartir con equidad? Tampoco estaría tan seguro, ¿no? Eh, Creo que nuestra realidad social y política tiene muy poco que ver con ese tipo de alteraciones de otras épocas, las revoluciones clásicas, las implosiones de regímenes, los golpes de Estado, el hundimiento de las civilizaciones, los pronunciamientos militares, etcétera, etcétera. Creo que las democracias liberales, por lo general, estamos en otro esquema, ¿no? De hecho, el asalto al Capitolio de Washington fue un simulacro de esto, ¿no? Para golpes de Estado ni al mar y otros de este estilo, ¿no? Es decir, creo que las democracias liberales son espacios políticos en los cuales las expectativas de cambio están equilibradas por un principio también de conservación, ¿no? Se realizan en un margen de un cierto autocontrol y con una cierta expectativa de autocontrol y de autogobierno, ¿no? No hay, por así decirlo, ninguna circunstancia, ningún acontecimiento natural que nos vaya a ahorrar el esfuerzo y el trabajo de transformación. O sea, pensar, me parece que es una manera de pensar totalmente atávica, la idea de pensar que la naturaleza va a hacer nuestro trabajo. Si las sociedades democráticas vamos a cambiar, y en muchas cosas es evidente que tenemos que cambiar, lo será por nuestro esfuerzo de análisis, de concepto, de discusión, de deliberación y de trabajo transformador, ¿no? Esto no es un argumento contra el cambio, esto que estoy diciendo aquí, entre otras cosas porque me parece que lo más contrario del cambio es esa nostalgia de que venga alguien a hacernos el trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Termino con una reflexión, después de haber hablado de estas tres cuestiones, la cuestión de la excepción, de la eficacia y la transformación, con una breve reflexión sobre el poder en la democracia, ¿no? En los sistemas democráticos. ¿Tienen las democracias poder suficiente precisamente en estos momentos y poder democrático en estos momentos? Hay que tener en cuenta que la democracia siempre ha estado, esto no es nada nuevo, bajo la sospecha de ser incompetente, sobre todo bajo la sospecha de ser incompetente ante situaciones de urgencia y de especial necesidad. Demóstenes lamentaba la lentitud de Atenas frente a las amenazas expansionistas de Felipe II de Macedonia, ¿no? ¿Cuál era la situación, no? Que mientras los atenienses se dedicaban a discutir y votar, nada detenía la campaña militar que les estaba amenazando, ¿no? Bueno, pues desde aquella frágil democracia ateniense hasta las críticas al parlamentarismo de comienzos del siglo XX, el reproche ha sido casi siempre el mismo, es muy similar. El reproche sería: la discusión de los demócratas es una pérdida de tiempo, estamos perdiendo tiempo y lo único que nos puede salvar es el liderazgo resolutivo, ¿no? Sea de los autócratas, sea de los técnicos o de los expertos. Es lo único que podría poner fin a esa pérdida de tiempo y a esa postergación de los problemas que caracterizaría las democracias. Esta es la crisis, esta es la crítica que ha sufrido la democracia a lo largo de toda su historia, ¿no? Y resulta curioso que con ocasión de la pandemia los gobiernos democráticos hayan recibido
una doble recriminación en sentidos contrapuestos, ¿no? Se les ha recriminado a los gobiernos democráticos ser demasiado débiles, pero también se les ha recriminado ser demasiado fuertes. En ocasiones incluso esta crítica ha sido formulada por un mismo agente político desde la oposición. Seguro que todos podíamos aducir ejemplos, ¿no?, de actores políticos que desde la oposición, en función del momento, han reprochado al gobierno, a los gobiernos, ser demasiado fuerte y demasiado débil, ¿no? Por un lado, esa apelación, más o menos explícita, a un poder fuerte, hace falta un poder fuerte frente a tanta duda y tanta indecisión. Y por otro lado, las manifestaciones que hemos vivido en muchas ciudades del mundo, protagonizadas por lo que podríamos llamar genéricamente negacionistas, que en nombre de la libertad de los individuos, de una libertad que supuestamente les daba derecho a hacer lo que quisieran, incluso también a poner en riesgo la vida de sus conciudadanos y conciudadanas, exigían una libertad frente a un gobierno supuestamente autoritario, ¿no? Bien, yo me acordaba, al hilo de esta curiosa contradicción, de lo que leía una vez a un historiador italiano, a Luciano Canforra, que contaba en su libro sobre el origen de la Revolución Francesa, de un Monsieur Delanguet, que tuvo la desdicha de sufrir dos procesos, ¿no? Un proceso incoado por su mujer, que le acusaba de impotencia, y el otro incoado por una amante que le acusaba de haberle dado un hijo, ¿no? Y todo el mundo decía que al menos ganaría uno de los dos procesos. Y en cambio, ¿sabéis lo que ocurrió? Que perdió los dos procesos, ¿no? Bueno, esta acusación de que los gobernantes abusan de su poder es pertinente en algunos estados, pero como ya he señalado antes, al propósito de la idea de excepción, por lo general constituye una exageración injustificable cuando hablamos de democracias liberales, ¿no? Y me parece que es desde mi punto de vista, es muy penosa la ligereza con la cual en ambos extremos del arco ideológico se han denunciado derivas autoritarias cuando los gobiernos han incrementado sus prerrogativas para frenar la pandemia. La mayor parte de las cuales no solamente son necesarias, sino desgraciadamente en muchas ocasiones lo que han sido es tardías e insuficientes, ¿no? La otra crítica, la crítica de que la democracia es incapaz de reunir el poder necesario para hacer frente a la crisis, contrasta con el hecho de que muchos estados democráticos lo que han ofrecido es más bien un espectáculo de indecisión, de contradicciones, de confusión, que de alguna manera ha afectado a la confianza que la población tenía respecto de unas medidas confusas y adoptadas a veces de una manera poco coherente, ¿no? Y de hecho, bueno, pues es verdad que al mismo tiempo que la pandemia daba verosimilitud a la crítica de estarse excediendo en el poder, daba también verosimilitud a las viejas críticas de impotencia, ¿no? Incluso, bueno, como os decía antes a propósito del caso de China, ¿no?, que la solución autoritaria pueda resultar incluso atractiva para ciertas capas de la población. Frente a esto, y es la pregunta con la que te quería terminar mi intervención, frente a esto, mi pregunta sería, ¿es cierto que las democracias no disponen del poder suficiente para abordar las crisis o que el poder que tienen no es suficiente? En mi libro Teoría de la democracia compleja hablaba de la incapacidad de las democracias para anticiparse a las crisis, para realizar una gobernanza anticipatoria, identificar los riesgos antes de que ya hayan irrumpido, ¿no? En este contexto, ¿tienen razón los que critican la democracia por defecto o los que lo hacen por exceso?
¿Cuál sería el justo medio? Bueno, yo diría una cosa para terminar nada más, que me parece que constituye el núcleo por lo menos el núcleo del mensaje que yo quiero transmitir a este respecto, ¿no? Yo creo que la fuerza de la democracia, la fuerza del poder democrático, es o consiste en su capacidad para proteger la crítica. Incluso la crítica hacia los propios gobiernos, incluso la crítica hacia la propia democracia, si se quiere, ¿no? El hecho de que ese largo aprendizaje de los humanos, eso que Lindblom llamaba la inteligencia de la democracia, es decir, el largo aprendizaje en virtud del cual los humanos hemos aprendido a vivir en democracia, tiene mucho que ver con la protección de la crítica, que por una serie de razones históricas los humanos hemos considerado que era mucho mejor proteger la libertad de expresión, proteger el derecho a criticar a los gobiernos, que lo contrario. Que no solamente es mejor desde el punto de vista normativo, sino que es mejor incluso desde el punto de vista más racional. Yo siempre que oigo esta idea de que las democracias son impotentes, yo me acuerdo de una frase gloriosa del sabio Spinoza, ¿no? Spinoza era un filósofo, como conoceréis de sobra, ¿no? Que en el Tratado Teológico Político decía que el poder de la democracia en el fondo consistía en algo tan curioso como, tan llamativo como la falta de unanimidad. Fijaos, ¿no? ¿Cuál es el poder de la democracia? En que en democracia no hay unanimidad. Es otra manera, Spinoza lo decía con estos términos, es otra manera de llamar al pluralismo. Hoy diríamos la fortaleza de la democracia está en que protege el pluralismo. Spinoza lo decía de una manera negativa. La fortaleza de la democracia consiste en que no hay unanimidad, ¿no? Cito una frase magistral de su tratado. Dice Spinoza, mientras que las tiranías son arbitrarias y cambiantes, en una democracia lo absurdo es menos temible, ya que es casi imposible que la mayoría de los hombres se pongan de acuerdo en una única y misma absurdidad. Qué idea más curiosa, ¿no? Spinoza no ignora que los seres humanos nos equivoquemos, que los gobiernos se equivoquen tantas veces, que las oposiciones se equivoquen también muchas veces, que cualquiera de nosotros, ciudadanos y ciudadanas, cometamos errores. Eso no tiene nada particular. Simplemente lo que venía a decir Spinoza, lo digo con otros términos, es que en una sociedad plural es más difícil cometer esos errores que en aquellas sociedades en las cuales se hubiera suprimido el pluralismo. El desacuerdo entre los humanos tiene muchos inconvenientes, ¿no? El barullo, el lío, la crispación a veces, el antagonismo, puede resultar fatigoso, ¿no? Pero, viene a decir Spinoza, eso impide no tanto el error como la obstinación en el error. Traduzco esta idea de Spinoza en otros términos, ¿no? Aun suponiendo que las democracias y los autoritarismos tengan las mismas posibilidades de equivocarse, vamos a suponer, ¿no?, que un sistema democrático y un sistema autoritario tengan las mismas posibilidades de equivocarse. Pues bien, viene a decir Spinoza, es mejor equivocarse en democracia. ¿Por qué? Porque en una democracia, debido al carácter controvertido de la opinión y al régimen competitivo de ideas, de discusiones, de puntos de vista, en una democracia es más fácil y es más rápido abandonar el error. O, por cierto, que te obliguen a abandonar el error. De alguna manera, concluyo con esto, la democracia es un sistema político en el que se pueden efectuar procesos de aprendizaje abiertos. Procesos de aprendizaje abiertos alimentados por una crítica razonada a las autoridades y a sus errores. De manera que es siempre posible corregirlos e incluso, al menos teóricamente, potencialmente, es siempre posible sustituir a quienes cometieron esos errores. Por tanto, esta sería mi conclusión, el poder de la democracia es su capacidad de aprender.
Pues muchas gracias por vuestra atención. Vale, gracias, Daniel. Bueno, gracias de nuevo por tu intervención. Yo creo que muy interesante, ¿no? Además, con esos tres elementos centrales, ¿no? Que eran excepción, eficacia y transformación, y esa comparación en algunos momentos que has planteado también entre democracias y regímenes autoritarios, ¿no? Pues poniendo, creo que también el énfasis en el caso de China, ¿no? Que todos hemos mirado de reojo, ¿no? En esta crisis, con el análisis final también sobre el poder en democracia y sobre esa idea, creo que importante, ¿no? Y que forma parte además de la base de la ideología, bueno, del buen liberalismo, ¿no? De la idea del mercado de las ideas y de la libertad de expresión, ¿no? De la importancia esencial de la libertad de expresión y de la crítica en la democracia. Y bueno, Carlos, teníamos varias preguntas. Yo no sé si todo el mundo puede. Creo que no todo el mundo puede hablar en el chat, pero bueno, Carlos seguramente sí. Entonces, Carlos, cuando quieras, no sé si puedes acceder ahí a hablar para preguntarle a Daniel, o si lo escribes en el chat, o cómo lo hacemos. Hola, me podéis oír? Sí, Sí, perfectamente. perfectamente. Bien, bueno, pues Daniel, incluso puedo hasta compartir, me parece, vídeo. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por esta conferencia espléndida. Bueno, me ha parecido sugerente y no sé si esto te gustará o no, me ha parecido como muy razonable todo, ¿no? Entonces, bueno, esto en chiste. Quería centrarme en el punto de transformación social. A ver si me explico. A ver, yo estoy en general de acuerdo con lo que has dicho, con mucho de lo que has dicho, pero me parece que quizá ha quedado un punto que no has negado, algo que no has negado, pero que sí ha quedado arrinconado, ¿no? Y bueno, lo quería señalar. A ver, yo estoy de acuerdo en una cosa bueno, en la mayoría, ¿no? Es decir, aquí hay la idea de, bueno, esto pues va a provocar una transformación social y además probablemente en positivo, pues ahí parece que una desconfianza pues de los mecanismos democráticos de transformación social. Bueno, vale. Estoy completamente de acuerdo, además, en que esa idea de que, bueno, pues esta crisis, esta catástrofe, además, pues va a provocar unos cambios que de alguna manera ya están predeterminados, bien sea que nuestro análisis apresurado o no va a ser para mejor o para peor, de alguna manera, pues ya esto ya está escrito prácticamente, dada la naturaleza de esta crisis y cómo veníamos, pues esto va a suponer que el cambio sea este o sea el otro. A mí eso me parece que de ninguna manera no coincido. Hombre, sí, yo casi, pero por talante, lo hemos discutido alguna vez, casi te centras en las cosas malas que puedan salir de aquí, ¿no? En las preocupaciones, bueno, a las que has hecho también referencia, ¿no? En términos autoritarios. Bueno, desde luego no era tu punto de vista. Bueno, pero voy al grano. Es decir, no creo que esté escrito de ninguna manera. Y muchas de las cosas que sí que están abiertas, lo que van a depender pues es de lo que hagamos, los seres humanos. Ahora bien, esto que es en lo que te centraste, y yo te insisto, completamente de acuerdo, parece un poco que esto sería en términos generales, pero no has hecho referencia, o parece como, ya digo, no lo has negado, a que esto, si bien no está escrito cuál va a ser la dirección del cambio, esto sí que puede significar de alguna manera pues una crisis, un shock que de alguna manera transforme las cosas. Y esto sí que no me parece ninguna tontería, al margen de que no esté de ninguna manera escrito para dónde va a ser el caso, ¿no? Pero todos de alguna manera pensamos, pues en ejemplos, se nos ocurren ejemplos históricos de catástrofes que han venido dadas pues no por una decisión racional en términos vamos a hacer y llevar el cambio por ahí, pero que ha llevado cambios, pues de las guerras, las propias epidemias, sin ir más lejos bueno, probablemente cosas que han ocurrido en este siglo, pues yo qué sé, las Torres Gemelas, la propia crisis de 2008, pues hombre, yo creo que eso sí que han sido cosas de alguna manera inesperadas, crisis que se han dado, no porque nadie las decidiera necesariamente, y sí que han provocado cambios, ¿no? Podemos discutir el alcance o podemos discutir, bueno, de alguna manera, pues eso ha acelerado tendencias que ya estaban ahí, lo que se quiera, pero me parece que sí que esto, de alguna manera, no es disparatado pensar que, bueno,
esto va a tener unas consecuencias, esto vamos a salir en un mundo o en los próximos años se va a ir configurando un mundo que va a ser parcialmente distinto y que va a traer causa un poco de lo que estamos viviendo en este tiempo. Ya digo, no has dicho que eso no sea así, pero de alguna manera tu argumento centrado en otra cosa, insisto, con la que estoy de acuerdo, este ángulo lo dejaba un poco arrinconado. Gracias, Carlos. Yo no soy nada determinista, yo soy condicionista. No sé si el condicionismo es una ideología, pero si existe, yo me apunto a esa ideología. Es decir, a la idea según la cual las crisis generan un marco peculiar de condiciones dentro del cual, porque fuera no es posible, se ejerce nuestra libertad y se toman ciertas decisiones, ¿no? Condicionan, pero no determinan. Por poner un ejemplo, la crisis anterior, la crisis económico-financiera, la gran recesión, ¿no? Se pudo resolver de otra manera. Yo no creo que la solución por el austericidio, la medida de austeridad, que tenía en su origen además una interpretación de la crisis, a mi juicio, completamente errónea, que era una interpretación asimétrica de la crisis. Yo creo que es el gran error. Y una interpretación muy poco sistémica de la crisis. No creo que aquello fuera la inevitable consecuencia que deberíamos tomar, ¿no? Como se presentó, ¿no? En cambio, nos hemos encontrado con que esta crisis ha tenido una interpretación, a mi juicio, mucho más razonable. Sensata, dirías tú, ¿no? Como has dicho, razonable o sensata, ¿no? Es decir, se ha hecho una interpretación que, a mi juicio, puede estar en el origen de una mejor respuesta, que es entender que esta crisis tiene un carácter sistémico y no tanto un carácter, no se puede explicar tanto a partir del comportamiento de agentes individuales. Me explico. La crisis económica anterior se interpretó, hubo dos grandes interpretaciones de la crisis. Por cierto, en combate, en un cierto combate entre ellas, ¿no? Ganó una, pero las dos interpretaciones eran, si me permitís esta enorme simplificación, la derecha, ¿qué decía la derecha? Esto se debe a que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Y por tanto ponía la responsabilidad en el comportamiento individual, ¿no? De los consumidores, de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué decía la izquierda? Vuelvo a pedir disculpas por la grosera simplificación. Esto no es una crisis, es una estafa. Y por tanto ponía el acento en el comportamiento malvado de ciertos personajes, ¿no? ¿Cuál hubiera sido, a mi juicio, la interpretación correcta? Una interpretación sistémica. Es decir, era una crisis que, por supuesto, en la que había estafadores y había gente asumiendo riesgos de crédito absolutamente estúpidos, ¿no? Pero al mismo tiempo, y lo que era relevante sobre todo, era que teníamos una gobernanza del capitalismo financiero global muy insuficiente, que producía unos efectos en cascada y unos apalancamientos terribles, ¿no? Entonces, creo que es muy importante cómo interpretamos la crisis. ¿Y cómo interpretamos la crisis? La crisis no viene con un manual de instrucciones acerca de cómo deben ser interpretadas. Ahora mismo hay gente interpretando la crisis en un sentido y en un sentido completamente opuesto. Seguro que tú te has encontrado por ahí gente que te ha dicho, en el debate público en el que hemos estado, ¿no? Gente que dice, ¿veis? La crisis da la razón a lo que yo ya pensaba, ¿no? Y por cierto, no coinciden en absoluto con lo que otros... Es decir, creo que buscar en las crisis la confirmación de los propios puntos de vista es lo que peor es el peor consejo, es la peor, eso sí que no es nada razonable, ¿no? Y en segundo lugar, otra pequeña cosa que quería comentar, ¿no? Yo creo que todos éramos muy conscientes en relación con esta crisis, ¿no? En las vísperas de la crisis todos éramos muy conscientes de que la economía debía transitar hacia una circularidad, hacia una economía verde, que teníamos que ir hacia un modelo de digitalización más intenso, ¿no? De eso éramos conscientes casi todos, lo cual, por cierto, no implica que tuviéramos el mismo modelo. No tenemos el mismo modelo de digitalización americanos, europeos y chinos. No tenemos el mismo modelo de economía verde
un ecologista que un conservador, que un liberal. No tenemos el mismo. Pero había un cierto consenso, un cierto olfato, una cierta intuición de que había que evolucionar en ese camino, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que de repente una gran crisis nos ha puesto encima de la mesa. Es decir, hay una cosa que a mí me preocupa un poco y lo que me hace ser un poco más pesimista de lo que habitualmente lo soy, que es muy poco, que es casi todos los cambios son exógenos. Es decir, sabíamos que teníamos que evolucionar en esta línea de la cuádruple dirección que ahora mismo la Unión Europea, a mi juicio, acertadamente está señalando, ¿no? Que es digitalización, ecología, cohesión e igualdad. Esos 4 campos, yo creo que hay un acuerdo básico entre las fuerzas que están representadas en el Parlamento Europeo que eso hay que hacerlo, ¿no? Ha tenido que venir una crisis para que eso fuera impuesto. El impuesto lo pongo entre comillas, ¿no? Eso me preocupa porque creo que dice mucho de nuestra sociedad. Dice mucho de una sociedad que incluso aunque vea ciertos cambios en el horizonte, no termina de decidirse. Otro ejemplo en el que esto se puede visualizar es la capacidad de reacción que tenemos los humanos, que hemos tenido los humanos ante una pandemia, que ha sido enorme. Nos hemos quedado en nuestra casa, hemos obedecido a las autoridades, etcétera, etcétera, con mayor o menor fortuna, con excepciones. Y en cambio, tenemos otra crisis encima de la mesa, a mi juicio más grave que esta, que es la crisis climática, respecto de la cual no terminamos de tomar, tanto en el orden individual, de modificación de consumo, etcétera, como en el orden político, de adopción de acuerdos ambiciosos en las cumbres climáticas, que son siempre tan decepcionantes, las medidas que serían necesarias. ¿Por qué? Pues yo creo que porque los humanos tenemos un sistema de incentivos muy cortoplacista. Y el incentivo que tiene uno ante un contagio que se salda con una muerte inmediata en un plazo muy breve, no es el mismo que el incentivo que podemos tener los humanos ante una crisis climática que nos parece estúpidamente alejada en el tiempo y afectando a las generaciones venideras de las cuales nosotros no formamos parte. No sé si esto te sigue pareciendo igual de razonable, Carlos, o no. Claro, completamente. Quizá, no solo apuntar, probablemente mucho es lo que estábamos pensando, y sobre todo la gente que estamos en derechos humanos, y lo que nos viene inmediatamente a la cabeza es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Catástrofe central del siglo XX, y después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay los derechos humanos, los estados de bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá eso esté un poco en la... Sí, bueno, por supuesto limitado a... Pero bueno. Pero bueno, nada, muchas gracias. Vale, bueno, tenemos una pregunta de Begoña Marugán que ha hecho por el chat. Dice, la duración también ha afectado. Al inicio había cierto comunitarismo y solidaridad y pasado el tiempo pasamos más de nuestros vecinos. ¿Crees que la duración de las crisis afecta o esto ha sido casual? Pregunta Daniel. No sé si te atreves a contestar. Sí, me atrevo a contestar, no sé si con acierto, pero me atrevo a contestar. Y diciéndole, Begoña era, ¿no? Begoña, ¿no? Sí, Begoña. Diciéndole que, por cierto, también ha ocurrido lo contrario. También ha habido insolidaridad al principio que luego ha ido evolucionando hacia una mayor solidaridad, ¿no? El comportamiento inicial de los estados en Europa fue un comportamiento tremendamente ley de la selva, al principio, ¿no? Recordaréis que al principio Alemania, que tenía mascarillas y respiradores, se fue muy reacia a transferirlos a Italia, donde comienza la crisis, ¿no? Pero enseguida, al cabo de pocas semanas, ya estaban pacientes franceses, estaban siendo atendidos en las clínicas alemanas de la frontera, ¿no? Del Rin, ¿no? Es decir, que aquí yo creo que no te sabría contestar con precisión, ¿no? Tendría que estudiarlo con un poco de detalle, pero yo creo que ha habido movimientos en una línea y en otra, ¿no? Ha habido una oscilación que, por otro lado, también es bastante fácil de explicar, ¿no? ¿Qué gobierno, al inicio de la crisis, sin saber la naturaleza de la crisis, su duración, su gravedad, se atrevería a despojarse de mascarillas y respiradores que iba a poder necesitar en un par de semanas, ¿no? O sea, era un asunto, bueno, que tiene su cierta lógica, ¿no? Creo que si hacemos ahora
un calendario de la crisis y comparamos esta crisis con la anterior, veremos cómo, en primer lugar, qué poco tiempo ha tardado Europa en hacer una interpretación de la crisis que la convertía en una crisis pasaba de ser una crisis asimétrica a una crisis bastante simétrica. Un par de semanas. En un par de semanas, Merkel, Macron, Sánchez estaban ya en otro marco conceptual completamente distinto. Primero. Y segunda cosa, lo que en 2008 era algo absolutamente inverosímil, que era una transferencia, una transfer union, ¿no? La idea de Europa como una transferencia económica, etc. Bueno, y Merkel lo dejó además muy claro, dicho con ocasión de la crisis aquella se resolvió de la manera que todos conocemos, etc. En estos momentos, y se gesta todo el mecanismo europeo de solidaridad, etcétera, el mecanismo que funcionó para la ayuda mutua en aquel momento, que poco tiene que ver con el mecanismo que hemos puesto en marcha los europeos en muy poco tiempo para entender que esto tiene que ver con una deuda mancomunada, que no es una transfer union exactamente, pero es una cierta mancomunización de la deuda. Es decir, que es la idea que más allá del aspecto técnico, que yo no es mi especialidad porque yo no soy economista, me interesa que sea el aspecto conceptual, es decir, la idea de haber entendido que aquí nos estábamos jugando algo común. Y por tanto, la consideración de que estamos ante un tipo de amenaza colectiva y ante un tipo de bien o mal común y público, ¿no? Que probablemente, por cierto, nos debería dar bastantes pistas en cuanto a la manera de gestionar toda la cuestión de las vacunas, ¿no? Porque las vacunas es otro capítulo más. Y las vacunas también han tenido una gestión individualista y una gestión solidaria. Han tenido un marco conceptual de aquí cada uno se apunta a lo suyo, y otro marco conceptual que entiende, ya hay aviones volando hacia India, que entiende que mientras India no esté a salvo, no estamos a salvo. No porque estemos a salvo o no del COVID-19, sino porque India, Brasil, son bombas de relojería, porque son lugares donde, donde el virus puede mutar hacia otros virus que vuelvan a ser amenazantes para nosotros, aunque pudiéramos ser inmunes a la COVID-19, podemos no serlo respecto de un virus que mutara en un lugar para el cual que representan un caldo de cultivo de nuevas amenazas epidémicas, ¿no? Con lo cual, en el fondo, la gran lección de esto, más allá de las lecciones puntuales, ¿no? Si tenemos que ir hacia una mayor autarquía o una mayor globalización, si es necesario que los servicios públicos vayan en una dirección o en otra, cómo diseñamos la asistencia a nuestros mayores, etcétera. Todas estas cuestiones que permiten un cierto pluralismo de opiniones, ¿no? Sin duda, no desconfiemos de las recetas que digan esto nos ha puesto de manifiesto que es absolutamente evidente que no. Pocas cosas son evidentes antes, durante y después de la pandemia, ¿no? Algunas sí, pero pocas, ¿no? Frente a esto, yo creo que la línea que apunta es hacia una mayor integración mundial, hacia una mayor integración en Europa, hacia una mayor integración, si se quiere, mental, conceptual, ¿no? A entender que compartimos destinos comunes, ¿no? A partir de aquí, a partir de esa idea de comunidad, esto suena fatal en España, esta comunidad de destinos suena muy mal porque tiene otras connotaciones, pero entendemos lo que nos queremos decir, ¿no? Lo que Ulrich Beck, mi maestro, llamaba sociedades del riesgo, ¿no? Sociedades que deben su fuerza integradora más a un mal que a un bien, más a una amenaza que a un proyecto, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que es un horizonte muy interesante para establecer un nuevo marco de discusión acerca de qué tipo de sociedades queremos ser. Perfecto.
Vale, bueno, Begoña, te he puesto de presentadora también por si en algún momento quieres hacer otra pregunta, también que puedas ya tener abierto el micrófono, pero había también pedido la voz Mari Carmen Barranco, así que Mari Carmen, cuando quieras. Vale, estoy intentando compartir el vídeo. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Me ha parecido estupenda tu presentación y a mí me encanta oír cosas sensatas frente a tanta locura que hemos podido leer en estos días. Y de todas las cosas que has dicho, y bueno, y a lo mejor si hay tiempo, pues luego pediría otra vez la palabra, porque el debate también está siendo muy interesante, pues me ha interesado muchísimo tu recuerdo de Spinoza y de esa práctica imposibilidad o ese carácter prácticamente imposible de que la mayoría de los hombres se pongan de acuerdo al mismo tiempo en la misma cosa absurda. Y me ha interesado mucho, tal vez porque hoy tenemos elecciones en Madrid, no lo sé, porque, bueno, lo que me gustaría preguntarte es si consideras que nuestras democracias están suficientemente equipadas como para que esta afirmación de Spinoza siga siendo cierta. Y esto me surge porque, bueno, al hilo de tu presentación, en distintos momentos, pues me acordaba de los negacionistas y de los ingenuos, y a partir de ahí, pues me acordaba de Trump y de Vox y de Orbán y de Bolsonaro. Y entonces, pues en un día como hoy, como te digo, en el que estamos ante un proceso electoral, en el que ha habido una fuerza política que ha hecho campaña con un cártel, bueno, que hemos visto todos en los medios de comunicación y que el cártel no ha sido retirado por la judicatura, bueno, pues quisiera tal vez un poco de escuchar tus palabras sensatas al respecto, si es que hemos hecho mal o si es que no hemos hecho nada mal y estamos suficientemente equipados para evitar que todo el mundo se equivoque al mismo tiempo. La mayoría se equivoque al mismo tiempo. Muy bien, Mari Carmen. Oye, tengo una sensación extraña hoy escuchándoos porque me habéis llamado todos sensato, lo cual significa que me estoy haciendo mayor. O somos muy insensatos los demás. Pero bueno, bien, si tuviera mi madre lo vería con agrado. Mira, vamos a ver, cosas que se me ocurren, es una gran pregunta esa, y es una pregunta inquietante, ¿no? Pero vamos a ver, yo entiendo el desagrado que a todos nos produce las fake news, el negacionismo, las mentiras, la manipulación, todas estas cosas son muy desagradables, pero vamos a ver, yo tiendo a pensar, tenemos que gestionar eso bien, ¿no? Tenemos que gestionarlo bien y bueno, hay observatorios de la desinformación, yo estoy metido en un comité en Florencia donde discutimos mucho de estas cosas y de cómo hacerlo y tal, ¿no? Pero yo siempre suelo subrayar en las discusiones, sobre todo las que tenemos allá, que las fake news, además de ser combatidas, tienen que ser entendidas como un precio molesto que tenemos que pagar por vivir en un espacio informativo abierto. ¿Qué quieres que te diga? A mí, que salga Miguel Bosé en la televisión, entrevistado, pues, bueno, me produce una enorme curiosidad. Me interesa escuchar a los negacionistas, pero me parece que forma parte de ese espacio abierto en el que tenemos que tolerar ciertas cosas, ¿no? Hace poco escribí un artículo en El País que forma parte de un trabajo más extenso que estoy haciendo, en el que trato de explicar cuál sería mi punto de vista acerca de qué hacer con los negacionistas, ¿no? Y por resumirlo, porque no tenemos tampoco todo el tiempo del mundo para hablar de esto, yo diría, ¿qué hay que hacer con los negacionistas? Dejarles en paz y que hablen todo lo que quieran. Es decir, creo que... Bueno, y luego tenemos que hacer otra cosa, que es... Yo creo que, a ver si soy capaz de decirlo en pocos minutos, ¿no? Yo creo que detrás del negacionismo, lo más razonable del negacionismo, a mí siempre me interesa ver en las posturas que detesto lo más razonable que tienen, porque me parece que es la manera que tenemos de aprender, ¿no? Entonces, en el negacionismo, que me parece detestable desde todos los puntos de vista,
trato de explicar, o trato de intentar explicarme a qué se debe. Pongamos el caso de Miguel Bosé. Miguel Bosé hace 15 años estaba haciendo campaña por el Partido Socialista. No era un reaccionario conservador, era una persona más bien progresista, digamos. Bueno, seguramente entre medio ha habido consumo de ciertas cosas que le han estropeado un poco, ¿no? No, seguramente no. Claramente, ¿no? Y la sigue habiendo, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de eso? Y yo diría lo siguiente, yo creo que estamos planteando mal el debate político. Yo creo que estamos planteando las cuestiones relativas a las cuestiones políticas, las decisiones políticas, de una manera que para ciertos sectores de la población es impositiva. Es decir, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué ha aparecido? Es una pregunta que yo me hago últimamente, no tengo una respuesta definitiva, pero tengo alguna respuesta. ¿Por qué ha aparecido en la derecha extrema una posición, un grupo de personas que se reivindica en términos de libertad? Cuando las derechas en general se han reivindicado en otros términos. Han reivindicado la seguridad, han reivindicado la tradición, han reivindicado la nación, pero no reivindicaban la libertad. Bueno, hay una explicación que tiene que ver con la influencia de think tanks norteamericanos y del libertarianismo norteamericano. Es una explicación. Pero hay otra explicación más banal que es igual los que no somos negacionistas estamos presentando nuestros puntos de vista como absolutamente indiscutibles y no lo son. A lo mejor la manera de exponer cuáles son las decisiones razonables, convenientes, incluso en medio de una pandemia que es urgente, deberían ser expuestas democráticamente. Yo veo a mucho experto o a mucho político que se sirve de expertos planteando sus medidas, sus decisiones, como si fueran discutibles. A mí esto me parece ofensivo desde el punto de vista democrático. Yo diría, no les dejemos a los negacionistas argumentos democráticos. O sea, que no tenga ninguna verosimilitud su argumentación bajo la apelación a la democracia y, por tanto, al pluralismo, a la diversidad. Que quede claro que los que no somos negacionistas defendemos, protegemos incluso su libertad para decir estupideces. No sé, ahí yo creo que, ya que estamos en elecciones, me permitiréis una cosa que tiene que ver un poco con España y con la agenda política, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando la moción de censura, que ya ni recuerdo cuándo fue, ¿no? de Vox, hubo mucha gente que dijo, qué pérdida de tiempo, en medio de una pandemia, dándole la voz a estos que tienen ideas tan peregrinas, ¿no? Bueno, pues a mí me pareció muy bien, que yo me sentí bien en un sistema político que permite que unas personas cuyas ideas son tan distantes de las mías tengan un día entero para exponerlas. Y además, no pasa nada, no pasó nada. A un negacionista lo que hay que hacer es dejarle hablar. A una persona que no quiero descalificar a nadie, perdonadme, ¿no? Pero a una persona como Javier Abascal, como Pablo Abascal, lo que hay que hacer es dejarle hablar, es decir, que hable. Y se ve, o a lo mejor no, y caemos todos rendidos a sus pies, se ve que no tiene un programa de gobierno razonable, sensato, ahora que está tan de moda este calificativo, viable, porque en el fondo no es un partido con pretensión de gobierno. Creo que el caso de la extrema derecha, al menos en España, eso es una hipótesis que tengo que a lo mejor es desmentida esta tarde, ¿eh? Yo creo que no es un partido con pretensiones de gobierno, sino con pretensiones de gobierno en el sentido de gobierno en su totalidad, cuanto con pretensiones, a lo mejor, de gobernar en algún sitio. Yo creo que van a querer gobernar en Madrid, si pueden, pero no tanto por gobernar en general, como por hacer algún control simbólico del espacio público.
y dar una advertencia en términos de orgullo contra lo que ellos interpretan como una humillación y que iría por la línea que te digo yo pues imagínate una supresión del Instituto de la Mujer o un cambio del nombre del Instituto de la Mujer que pase a ser el Instituto de la Familia. Es decir, cosas puntuales que tienen que ver con orgullo de quien se siente postergado ante esta hegemonía progre, en fin, como dicen ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que van más la línea por ahí. Bueno, pues yo creo que hay que saber siempre qué tipo de adversario tiene uno delante. No es lo mismo tener enfrente un adversario revolucionario, totalitario, fascista, autoritario. No es lo mismo. Y creo, no quiero descender a la batalla de Madrid, ¿no? Nunca mejor dicho la batalla de Madrid, ¿no? Pero yo creo que, y esto alguna cosa sobre esto también, ¿no? Yo creo que no hay que utilizar las palabras con ligereza. Y creo que la extrema derecha europea, por cierto, un poco distinta en cada uno de los países, no es fascismo. No nos lo pongamos tan fácil, sobre todo nosotros que somos intelectuales, que trabajamos en estas cosas, ¿no? Identifiquemos bien. A lo mejor resulta que son fascistas, a lo mejor resulta que tienen elementos de fascismo, a lo mejor no, seguro que tienen elementos de fascismo en su interior, pero a veces me da la impresión de que los agentes políticos y algunos de nuestros colegas se dan por satisfechos muy rápidamente con etiquetar un fenómeno con rapidez en lugar de analizar lo que hay detrás. Y yo de verdad creo que detrás de este fenómeno hay muchas cosas que tienen que ver con el reconocimiento, con el sentido falaz, por supuesto, de desprecio, de humillación, de falta de reconocimiento hacia un sector de la población. Y eso es lo que a mí me preocupa. A mí no me preocupa a los 4 líderes políticos que estén, me preocupa que haya tanta gente votándoles. Entonces yo creo que donde tenemos que pensar, lo que tenemos que pensar es ¿por qué la gente les vota? En un nivel que no es comparable a lo que, por ejemplo, teníamos en España. En España ha habido siempre extrema derecha. La hemos conocido los que somos un poco mayores, pero siempre han estado en unos límites pequeños, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando para que ahora ya puedan condicionar gobiernos autonómicos, ¿no? Bueno, algo está pasando. Y no lo expliquemos todo únicamente por su maldad o por su astucia. Probablemente no son ni tan malos ni tan astutos. Probablemente lo que pasa es que los demás no estamos haciendo buenos análisis y probablemente los demás actores políticos no estén actuando con suficiente inteligencia. Como ves, con esto no resuelvo nada, pero creo que planteo un poco el marco en el cual yo creo que tenemos que reflexionar y que debatir mucho más de lo que lo estamos haciendo, ¿no? Como sociedad, ¿no? Mari Carmen, te doy otra vez la palabra porque preguntabas en el chat, yo no sé si es que Daniel, supongo que Daniel no tiene abierto el chat y no lo ve, pero preguntabas tú también otra vez si vale este espacio, por decir de una forma, o esta necesidad de ampliar el espacio deliberativo en democracia, ¿no? Y de mantener ese espacio deliberativo, si valía esto, preguntaba Mari Carmen Barranco de nuevo, si valía esto para el racismo y la xenofobia, ¿no? Y luego también hacía un comentario en el que decía el uso de la propaganda y la simplificación de los mensajes sí se parece al del fascismo, ¿no? En estos partidos de ultraderecha europeos, por decir de alguna forma. Bueno, vamos a ver, lo primero, yo soy muy partidario de la libertad de expresión, lo cual indica que estoy dispuesto a pagar un alto precio por ella. Yo no soy un jurista, yo soy un jurista que hay muchos juristas y por tanto no me atrevo a decir una cosa para lo cual sois más competentes que yo, ¿no? Pero desde el punto de vista de concepto, creo que las democracias hacemos bien pagando un precio elevado por la libertad de expresión, que nos lleva a tolerar cosas que son vomitivas, ofensivas incluso, hasta unos límites que yo no me atrevo a delimitar, porque no es mi especialidad, no soy jurista, ¿no? Además, creo que en esto también hay culturas políticas distintas y culturas jurídicas distintas, ¿no? No es lo mismo un país que ha vivido el antisemitismo, como ocurre en Francia o en Alemania, que en eso tiene una frontera más clara. En nuestro caso no tenemos esa experiencia
traumática tan inmediata, con lo cual tenemos otro tipo de cultura, ¿no? Pero en general tenemos que estar dispuestos a tolerar bastantes cosas, ¿no? El cartel de Vox en estas elecciones de Madrid, con la anciana y el menor disfrazado de terrorista, Calvo Roca y tal, en fin. Pues no sé, yo no sabría decir una cosa desde el punto de vista técnico. Haya habido un juez que ha rechazado la querella, bueno, tendrá sus razones. A mí me parece detestable, en fin, no hace falta que os diga mi opinión sobre esto, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que hay que vigilar, con las que hay que tener mucho cuidado. Una de ellas es la modificación del Código Penal. O sea, el Código Penal dice lo que dice. Yo no soy penalista y, por tanto, no entro en ese tema, pero echar mano del Código Penal en medio de la indignación porque una cosa nos resulta tan repulsiva como esto, yo creo que no es razonable, ¿no? El Código Penal tiene que ser hecho en momentos de calma, si es que los vamos a tener, ¿no? Y revisado en momentos de calma, ¿no? Hemos tenido ahora también episodios también muy penosos en relación con cantantes, etcétera. Bueno, pues tenemos que tolerar, yo creo que tenemos que tolerar ciertas cosas y me parece que ha habido ciertas sentencias con las que yo no estoy nada de acuerdo. En segundo lugar, la otra cosa de la que deberíamos estar muy precavidos es con el tema del fact-checking en una doble dirección. Por un lado, en una democracia liberal, otorgar a alguien la capacidad de establecer qué es lo verdadero y lo falso, a mí me resulta vertiginoso. Por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que chequear tiene que ver con objetividades. Y la mayor parte del discurso político y del debate político tiene muy poco que ver con la objetividad. Y además es lógico que sea así. No sé, ¿hemos salido de la crisis económica del 2008? ¿Eso cómo se resuelve? La izquierda dirá que no, la derecha dirá que sí. ¿Qué significa haber salido? ¿Significa que hayan salido, que las empresas vayan bien o que no haya paro? Es decir, una cosa es decir que hay un 20% de paro cuando hay un 10%. Vale, pero de eso no hablan los políticos. Los políticos generalmente hablan, ¿hemos salido de la crisis económica o no hemos salido de la crisis económica? Es decir, el debate político es sobre interpretaciones de la realidad. Y las interpretaciones de la realidad son libres, aunque algunas sean absolutamente peregrinas. Entonces, a mí me parece fantástico. Yo viví en Estados Unidos el primer año de la legislatura de Trump y el Washington Post puso aquella sección magnífica de fact-checking donde sacaba todas las mentiras de Trump a la luz. Fantástico. Yo creo que Trump no perdió las elecciones por el Washington Post. Las perdió probablemente por el coronavirus. Pero a mí me parece que es una tarea loable, una tarea magnífica, el chequear, pero aquello no tiene una eficacia muy, muy limitada. Precisamente por eso, porque nuestros debates políticos fundamentalmente tienen que ver con interpretaciones de la realidad, no con datos objetivos. La objetividad en política es muy, muy pequeña. Es una capa muy superficial de nuestra vida en común, ¿no? De hecho, y en política y en general, ¿no? Nosotros mismos estamos interpretando la realidad, vivimos en interpretaciones de la realidad, no vivimos en objetividades. O vivimos en objetividades cuando vamos al médico y nos da una pastilla, en fin, vivimos en esa objetividad, pero lo habitual es que uno se siente, se emociona, está animado, tiene esperanza, tiene miedo. Eso tiene poco que ver con la objetividad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Alguien que quiera hacer una pregunta. Estamos ya en tiempo porque son las 3:30. Entiendo que la sesión debería acabar aquí, pero si hubiera alguna intervención más, pues por supuesto la atenderíamos si Daniel no tiene inconveniente. Vale, bueno, pues Daniel, parece que no hay más preguntas, así que nada, darte de nuevo las gracias por la charla, por la intervención, por la amplitud con la que has contestado a las preguntas en el debate y esperamos poder contar con tu presencia pronto, de nuevo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y que la próxima no sea virtual. Eso es.
Eso Venga, es un lo que abrazo hace a todos. falta, sí. Adiós. Hasta Sí, la ojalá. vista, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.